Yo he crecido con mucho miedo, pero no miedos naturales, sino miedos impuestos, miedos apocalípticos. Y sinceramente me siento estafado, porque desde muy niño se hablaba de la guerra atómica y todos íbamos a reventar en una bomba, el mundo se iba a partir en dos. Luego la radiación, nos iban a salir mutaciones horribles, todos íbamos a morir. Luego las epidemias, y hasta el día de hoy pues se habla de terremotos terribles, y del 2012, ¿no? Ya hasta da miedo esperar el año nuevo, uno lo recibe tenso. Y digo que me siento estafado porque no sé si valió la pena tener este miedo tanto tiempo por cosas que finalmente no se han cumplido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no enfrentar las cosas cuando llegan y si llegan? ¿Por qué no hay necesidad de vivir con miedo? Eso creo ahora. Pero no solamente se trata de miedo al fin del mundo. Si vivimos en una sociedad sobrepoblada como la nuestra, con altos índices de violencia, el miedo a, por ejemplo, a que secuestren a un familiar, o que maten a una persona que es cercana a una, o que sencillamente, no sé, algo de nuestro mundo se destruya, no significa el fin del mundo, pero sí podría significar el fin de nuestro mundo. Y eso produce mucho miedo. O quizás también la idea de la tecnología y los avances de la ciencia, que se supone que son maravillosos, pero que también asustan, ¿no? Por ejemplo, esta idea que antes podía ser de ficción, que las máquinas dominen el mundo, de pronto ahora, bueno, cada vez nos acercamos más a esa idea, ¿no? O de repente el tema de la manipulación genética, qué deformaciones podría traer en el ser humano por el hecho de no enfrentar la muerte y vivir demasiado, y a qué costo, ¿no? O también quizás el hecho del calentamiento global que nos hace ser conscientes de, por ejemplo, la dura realidad que va a ser pronto el no tener agua y tener que lidiar con ese problema en la realidad. ¿Cuántas preocupaciones mortales nos acechan hoy en 3G? Miedos del siglo XXI. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a intentar reflexionar un poco sobre los miedos de nuestros tiempos. Aparentemente cada era tiene los suyos, ¿no? El milenarismo, el apocalipsis, una serie de cosas que, bueno, que toda la humanidad ha tenido que atravesar, pero que ha ido transformándose con el tiempo. Y finalmente ahora nosotros, seres intelectuales, racionales, que entendemos muchas más cosas que antes, igual tenemos miedos. Pero ¿cuáles son los miedos de nuestra época? Y en todo caso, ¿de cuáles nos tenemos que deshacer y de cuáles nos tenemos que empezar a realmente preocupar y responsabilizarnos? Para empezar, les voy a presentar a nuestro primer invitado. Es Eduardo Gastelumendi, psiquiatra y psicoanalista, profesor del Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y coeditor de una revista que tiene ya 73 años, que es la revista de Neuropsiquiatría. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. Eduardo, ese es un tema grande, ¿no? Quizás podemos regresar a lo básico. ¿Cómo podríamos definir miedo? O, digamos, bueno, una definición escueta, porque el tema es amplísimo, el miedo es una perturbación angustiosa del estado de ánimo, por un temor a que ocurra algo real o fantaseado. Y esto es no solamente universal, sino está presente todo el tiempo, no tiene que ver con racionalidad. Y el motivo de que es tan general y existe en todas las personas es porque tiene una función evolutiva. Si no fuera por el miedo, no estaríamos acá. O sea, el miedo, digamos, te protege. Lo que nos ha exactamente, es como lo que mantiene activo el instinto de conservación frente a los peligros. Si uno hubiera, frente a cualquier peligro, hace muchos años, frente a un animal depredador, una situación de guerra, un alud, uno se pone a pensar qué hace en vez de actuar inmediatamente. Habría muerto y habríamos muertos todos. O sea, no es de alguna manera necesario. Absolutamente necesario. Claro, es increíble, es como el dolor, ¿no? Que te avisa que algo está andando mal. El miedo, pues, es una señal de alerta. Qué loco, ¿no? Darse cuenta que cosas que pueden ser tan incómodas resultan útiles para el ser humano. Les voy a presentar a nuestro siguiente invitado. Él es Marco Méndez, periodista del Comercio, profesor universitario de la UPC y la Universidad Católica.
Y Marco, como periodista, pues ha enfrentado muchas situaciones de riesgo y temor. ¿Qué tal, Marco? Hola, ¿cómo estás? Efectivamente, como tú dices, me ha tocado a lo largo de estos 20 años de carrera encontrarme con situaciones realmente riesgosas. Y te comentaba antes de iniciar el programa de que ha habido dos formas de enfrentar estas situaciones. Lo digo muy cortito. Una fue la de Mesa Redonda, el incendio de Mesa Redonda. Que lo curioso fue que mientras la gente salía, trataba de escapar espantada, los bomberos, los policías y los periodistas nos metíamos para buscar la información, como que poníamos entre paréntesis. Pero ha habido otras situaciones donde sí, realmente me ha tocado sentir miedo, me ha tocado sentir pánico, como una vez apoyando a la sección deportes. Saliendo del estadio me encontré con toda por lo menos media barra brava, y ahí sí realmente... ¿Y tú eras del otro equipo, no? No, yo también soy de la U. Ah, bueno, entonces, los oros son del otro equipo, pero igual bravos, asustan, ¿no? Porque sí. no creen de qué equipo eres. Pero aparentemente cuando uno está con mucho miedo y enfrenta la situación, el miedo desaparece también, ¿no? Eso es... Bueno, en todo caso se genera una gran cantidad de adrenalina y eso nos hace mirar las cosas de otra manera y reaccionar de una manera mucho más fuerte. Nos acompaña también Armando Millán, él es antropólogo, educador somático, investigador de mitos, arquetipos y símbolos universales, profesor del curso de Ética y Ciudadanía en la UPC y codirector del proyecto Mandala, una iniciativa orientada a facilitar y acompañar procesos de transformación y equilibrio personal y organizacional. Armando, ¿se puede decir que existen miedos generacionales o el miedo tú crees que atraviesa la humanidad por igual? O sea, ¿la generación anterior a la nuestra tenía miedos diferentes de la que podrá tener la generación contemporánea, por ejemplo? A ver, digamos que estoy de acuerdo en que el miedo es un componente perteneciente al ser humano, sí, ¿no? claro. Y es evolutivo también. Pero es verdad que la forma que ese miedo, digamos, se expresa depende, yo creo, también del contexto. O sea, Entonces, por ejemplo, como decía Giovanni hace un rato, si es que estamos en un contexto de la Guerra Fría, entonces probablemente el miedo será en qué momento las bombas se lanzan y se destruye todo el planeta. Pero, o si estamos en un contexto de incremento tecnológico, estaremos temiendo de que nos vengan extraterrestres y destruyan el planeta también. Esos miedos son distintos, por ejemplo, a los miedos que de pronto se podían producir en la Edad Media, en donde más bien la presencia del demonio era el que iba de pronto a invadir, digamos, este mundo ordenado cristiano, ¿no? Entonces, el miedo, creo que también, estos miedos colectivos, creo que de alguna forma dependen de los contextos en los que surgen, ¿no? Y eso es algo, creo que natural incluso. pero es interesante porque en los casos que tú hablas de un miedo al fin del mundo o el miedo al demonio, son miedos que vienen de cosas que están desde afuera, algo que va a romper nuestro orden preestablecido. Y vamos a regresar con eso en la pausa. Vamos a hablar del miedo a la muerte, miedo natural, básico del ser humano y de cualquier ser vivo, y lo que significa el miedo al fin del mundo. Ya volvemos. Estamos en 3G hablando de los miedos del siglo XXI y el miedo a la muerte es tal vez el miedo, es decir, la posibilidad de desaparecer. Lo que hace que todos nuestros sentidos se activen es ese miedo a la muerte. Creo que el único personaje que no tiene miedo a la muerte es Mr. Magoo. ¿No? Es espectacular, nunca es consciente de lo que pasa a su alrededor, pero todos los demás, de alguna manera, tenemos ese miedo. Aunque yo cuestionaría eso un poco, porque... ¿Quién, Mr. Magoo? No, que el miedo a la muerte sea un miedo universal, porque tiene que ver con un contexto moderno también. Es decir, o sea, la modernidad, al producir una secularización en la vida, ¿no? O sea, el alejamiento de Dios y quedarnos como seres humanos, racionales, andando por nuestra propia cuenta, da la impresión de que no hubiera más allá del fin de nuestra vida. Ajá. Pero si la concepción que tú tienes... Claro, o sea, si la concepción que tú tienes es una concepción donde es una especie de vida cíclica, en donde después de esta vida hay otra que va a empezar, no necesariamente tendría por qué producir miedo. Pero hoy tenemos la culturas promesa en donde se promueve, digamos, la muerte como meta, como, O sea, se como algo entiende, bueno. Es parte de una cosmovisión completa, porque te entierran con cosas, ¿no es cierto? Eso pasaba en el mundo andino, para que coma con cosas después. para que después continúe su Pero vida perdóname, en otro, ¿no? yo no sé por Marco, qué iba a tenemos decir tanta algo. preocupación si tenemos una religión, por ejemplo, como la cristiana, que nos asegura una vida eterna. Y sin embargo nos morimos de miedo. Sí, a propósito de eso, en la época de los mártires, los primeros años de la iglesia, los obispos, los primeros que eran cabeza de la comunidad cristiana, tuvieron que prohibir
que la gente se lanzara al martirio. O sea, no había un temor a la muerte, sino que la concebían como el encuentro definitivo con Dios, y entonces ellos se ofrecían. Como los kamikazes. Una especie de kamikaze. Claro. Hay una frase de los samuráis que es maravillosa. Ellos se despertaban diciendo, hoy es un buen día para morir. Es decir, el aquí y el ahora estaba tan presente que era este momento, es el momento que estaba viviendo. Hay estados mentales, ¿no? Grupales, pequeños grupos que se suicidan o gente que se inmola. Y desde un punto de vista son héroes, ¿no? Pero es un estado mental particular. No es masivo, no existe todo el tiempo, y si esto fuera verdad para todo el mundo no estaríamos acá. Pero es verdad que se puede suprimir el miedo a la muerte, incluso pensar si uno se muere con un atentado suicida, en la otra vida va a tener no sé cuántas mujeres vírgenes a su disposición, como si eso fuera además un trofeo. Entonces, aún más delirante que otras ideas sobre fin de mundo, ¿no? Más armada. Entonces, uno puede entrar y justificarse y pensar, y si queremos le damos la vuelta a la muerte. Pero ahí hay otros temores, ¿no? Por supuesto, el temor a la muerte es el básico, pero hay el temor a dejar de ser querido, ¿no? A ser abandonado, a desmoronarse, a que la vida pierda sentido. A desestructurarte, ¿no? Y no es tan teórico este tema, uno lo siente cuando de pronto se encuentra con una situación inesperada, ¿no? Una infidelidad, la muerte de un hijo, que todo lo que uno había construido, su vida la veía más o menos armada, se desmorona, porque la verdad es que la vida es impredecible, ¿no? A pesar de lo que quisiéramos creer, ¿no? ¿Qué culturas creo que tú manejas ese tema? Armando. No, Marco. Ay, perdón, Marco. ¿Qué culturas funcionan dentro de este marco de muerte como algo distinto, opuesto a lo que nosotros conocemos? Yo diría que, digamos, las culturas simples, o sea, las culturas segmentadas tipo tribales, las culturas más antiguas en las que el ser humano ha formado, digamos, medios de asociación, han tenido por lo general, digamos, una percepción de que la vida es una vida digamos, que se mantiene de manera continua, ¿no? Tanto también culturas que tienen como punto central de constitución la vida agrícola, porque la agricultura genera, digamos, una metáfora de la vida como una continuidad. O sea, de la semilla crece un árbol, el árbol produce un fruto, el fruto cae a la tierra y se genera, pues, la fruta, y de ahí una nueva semilla vuelve a formar un árbol. Esa sensación de continuidad es asumida por el ser humano o por las culturas, digamos, agrícolas, como la sensación de que la vida es algo constante, es algo permanente. Una sociedad gobernada por principios más bien comerciales, de servicios, que no tienen experiencia directa ni del cultivo, ni de la alimentación con los animales, que también permite ver la regeneración de la vida, entonces tiene una concepción diferente de la vida. Da la impresión de que es algo prestado, que cuando se me acaba, ¿no es cierto?, hay que botarlo. O sea, cuando ya el televisor no funciona, o el CD, que cada vez funciona menos, dura menos tiempo, hay que desecharlo. No hay continuidad, pero cuando la experiencia vital está ahí permanentemente siendo concebida, entonces probablemente también tu experiencia de la muerte es parte de un proceso que tienes que pasar. ¿Pero para qué? Pero para renovarte, no para terminar. Y eso genera menos angustia. Yo estoy de acuerdo en que igual morir es una situación que debe ser muy extrema, muy difícil para cualquier persona de cualquier cultura, claro, pero no tienes que angustiarte. Hay situaciones en las que no necesariamente te angustias, ¿no? Pero es el fin de tu mundo, ¿no? Es el cierre de un universo tal como tú lo conoces. No sé si han sufrido ustedes alguna vez un desvanecimiento, pero en ese momento uno dice, ¿qué me está pasando? Y ahí hay una suerte de angustia.